¿Y si te dijera que hay estados completos en México donde puedes comprar un terreno de 500 metros cuadrados con el agua, la luz y las escrituras legales por 50,000 pesos? El precio de un celular de gama alta o 2 meses de renta en la Ciudad de México, en lugares tranquilos, sin la violencia extrema, con el clima agradable y las comunidades funcionales donde la gente vive normalmente sin el miedo constante. Suena a trampa donde descubres que el terreno está en la zona inundable, ¿verdad? Pues no, soy el viejo mexicano, y estos estados existen. Los terrenos son legales verificables en el registro público de la propiedad, y los precios reflejan la realidad económica de las regiones que el desarrollo nacional ignoró sistemáticamente, dejando las oportunidades reales para quien se lo pueda permitir. Bueno, si quieres te explico todito sobre esto, así que suscríbete y empecemos. Número 5. Tlaxcala, el estado más pequeño, donde nadie quiere vivir. Entonces todo es barato. Empezamos con Tlaxcala, el estado más pequeño de México, con 1,300,000 habitantes, siendo históricamente el estado que todos los demás mexicanos usan, como el chiste recurrente de que no existe, o que es un invento del gobierno, precisamente porque Tlaxcala nunca desarrolló la identidad económica fuerte, siendo principalmente el estado dormitorio para los trabajadores de Puebla y la Ciudad de México, que duermen en Tlaxcala pero trabajan fuera. Entonces la economía local es débil, manteniendo los precios de los terrenos absurdamente bajos. Los terrenos en Tlaxcala capital y los municipios circundantes como Apizaco, Chiautempan o Tlaxco se venden por los precios que parecen error de tipeo. Terrenos urbanos de 300 metros cuadrados con todos los servicios completos en las colonias establecidas cuestan entre 60,000 y 100,000 pesos. En los municipios más pequeños como Huamantla o Calpulalpan, los terrenos de 500 metros cuadrados con los servicios básicos cuestan 50,000 pesos. En las zonas rurales, pero con el acceso a los caminos pavimentados, puedes comprar una hectárea, 10,000 metros cuadrados, por 150,000 a 200,000 pesos. La razón de los precios bajos es que Tlaxcala nunca atrajo la inversión industrial significativa ni desarrolló el sector turístico. Entonces los empleos son limitados a la agricultura, el comercio básico y los puestos gubernamentales. Los jóvenes profesionales migran a Puebla a 40 minutos o a la Ciudad de México a 2 horas buscando los salarios mejores. Entonces la población que permanece es principalmente la gente mayor, las familias campesinas y los trabajadores de los servicios con los ingresos modestos que no generan la demanda fuerte de la vivienda, manteniendo los precios estancados. Los vendedores de los terrenos son típicamente los ejidatarios que fraccionaron las tierras agrícolas, convirtiéndolas en los lotes urbanos, esperando vender durante el boom inmobiliario que nunca llegó. Las familias que heredaron las propiedades y necesitan liquidar para pagar las deudas o financiar la migración de los hijos. Y los desarrolladores pequeños con los inventarios estancados que aceptan las pérdidas vendiendo por debajo del costo original solo para recuperar algo de la inversión. La ventaja de comprar en Tlaxcala va más allá del precio bajo del terreno. El estado tiene la ubicación geográfica privilegiada estando a 40 minutos de Puebla y hora y media de la Ciudad de México. Por la autopista, entonces, puedes vivir en Tlaxcala, con el costo de vida bajísimo, mientras trabajas en las ciudades grandes o trabajas remotamente aprovechando la proximidad para las visitas ocasionales, cuando necesitas los servicios especializados o el entretenimiento urbano. El clima de Tlaxcala es templado agradable todo el año, con las temperaturas entre 10 y 25 grados centígrados. Las lluvias moderadas en el verano y los inviernos frescos, pero no extremos, entonces no requieres el aire acondicionado ni la calefacción costosa. El paisaje es montañoso con las vistas del volcán La Malinche, los bosques de pino y encino, y la arquitectura colonial preservada en los pueblos como Tlaxcala capital, que es pueblo mágico, con los edificios históricos hermosos. Los servicios en Tlaxcala son completos para el estado pequeño. Tiene el Hospital General, las clínicas del IMSS-ISSSTE, las universidades, incluyendo el campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los supermercados de todas las cadenas nacionales, los bancos y la infraestructura urbana funcional.
El Internet llega mediante la fibra óptica de los proveedores múltiples. Entonces el trabajo remoto es perfectamente viable sin depender del Internet satelital caro. La seguridad en Tlaxcala es razonablemente buena comparada con los estados vecinos como Puebla o el Estado de México. La tasa de homicidios es baja. La violencia del crimen organizado es mínima porque Tlaxcala no es una plaza estratégica para el tráfico, entonces los grupos no disputan el territorio agresivamente. Es el estado donde puedes caminar tranquilamente de noche en las cabeceras municipales sin el miedo constante que caracteriza a las zonas más conflictivas del país. Los trámites de compra son estándar. Verificas el título de propiedad en el Registro Público de la Propiedad de Tlaxcala, que está digitalizado y accesible en línea. Solicitas el certificado de libertad de gravamen confirmando que el terreno no tiene las hipotecas o los embargos. Pides el certificado de no adeudo de predial y firmas el contrato de compraventa ante el notario público pagando los gastos notariales de aproximadamente 8,000 a 12,000 pesos dependiendo del valor del terreno. El proceso completo toma 2 a 4 semanas si todos los documentos están en orden. La inversión total para ser propietario en Tlaxcala es ridículamente accesible. Terreno de 300 metros cuadrados por 80,000 pesos. Construcción básica de una casa de 60 metros cuadrados con 2 recámaras por 250,000 pesos, usando los materiales económicos y la mano de obra local, más los gastos notariales de 10,000 pesos. Total, 340,000 pesos por la casa propia completa habitable. Es el precio que en la Ciudad de México o Monterrey pagarías solo por el enganche del crédito hipotecario de una vivienda de interés social en la periferia lejana. El trade-off es vivir en Tlaxcala, que nacionalmente es percibido como el estado sin la importancia, sin los atractivos y sin las oportunidades. Pero esa percepción es precisamente lo que mantiene los precios bajos. Entonces, para quien valora la estabilidad económica de la propiedad sin la deuda sobre la vanidad de vivir en el estado importante, Tlaxcala es la oportunidad perfecta. Número 4. Zacatecas, el estado minero olvidado. Con los terrenos regalados. Zacatecas tiene 1,600,000 habitantes, siendo históricamente el estado minero importante productor de la plata. Pero el agotamiento de las minas accesibles, la migración masiva hacia los Estados Unidos que vació los pueblos completos, y la violencia reciente en las ciudades como Fresnillo crearon la situación donde los terrenos en las zonas tranquilas del estado se venden por los precios absurdamente bajos. Los terrenos en Zacatecas capital, la ciudad de 150,000 habitantes con el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, cuestan entre 80,000 y 150,000 pesos por los lotes de 250 a 300 metros cuadrados, con todos los servicios en las colonias periféricas establecidas. En los municipios pequeños como Jerez, Sombrerete o Nochistlán, que son los pueblos mágicos tranquilos. Los terrenos de 400 metros cuadrados cuestan 50,000 a 70,000 pesos. En las zonas rurales con el acceso por los caminos de terracería, pero cerca de las cabeceras municipales, puedes comprar una hectárea por 100,000 a 150,000 pesos. La razón de los precios bajos es el despoblamiento brutal que Zacatecas sufrió durante décadas. El estado perdió aproximadamente 20% de la población entre 1990 y 2020, porque los jóvenes migraron masivamente a los Estados Unidos buscando los empleos que Zacatecas no ofrece. Hay los pueblos enteros donde la población es principalmente los ancianos, porque todos los adultos en edad productiva están en California, Texas o Illinois enviando las remesas que sostienen la economía local, pero dejando los terrenos y las casas vacías que nadie quiere comprar porque no hay la razón económica para vivir ahí. Los vendedores son típicamente los migrantes que viven en los Estados Unidos y heredaron las propiedades de los padres fallecidos, pero no tienen ninguna intención de regresar. Entonces venden a distancia mediante los apoderados aceptando los precios bajos, porque mantener la propiedad en México, pagando el predial sin usarla, es el gasto innecesario. También están los ejidatarios vendiendo las parcelas agrícolas que ya no cultivan, porque los hijos no quieren trabajar el campo. Y los desarrolladores con los fraccionamientos que construyeron en los 2000 esperando el crecimiento que nunca llegó.
La ventaja de Zacatecas va más allá del precio bajo. El estado tiene la belleza arquitectónica espectacular, especialmente en la capital con las calles empedradas, las iglesias barrocas, los edificios coloniales de cantera rosa y el teleférico que cruza la ciudad ofreciendo las vistas panorámicas impresionantes. Es uno de los centros históricos más hermosos de México, que rivaliza con Guanajuato pero sin las multitudes turísticas masivas. Entonces puedes disfrutar la arquitectura colonial caminando tranquilamente sin los embotellamientos de gente. El clima de Zacatecas es semiárido templado, con las temperaturas agradables la mayor parte del año, entre 12 y 25 grados centígrados. Los inviernos son fríos con las heladas ocasionales pero no extremos. Los veranos son cálidos pero secos sin la humedad opresiva. La altitud de 2.400 metros crea el aire limpio fresco, que es bendición después de vivir en el smog urbano de las ciudades grandes. Los servicios en Zacatecas capital son completos. El Hospital General, las clínicas especializadas del IMSS e ISSSTE, los hospitales privados, las universidades múltiples incluyendo la Universidad Autónoma de Zacatecas, los supermercados, los bancos y todo lo necesario para la vida urbana cómoda. El Internet de fibra óptica está disponible de los proveedores múltiples con las velocidades de 100 megabits por segundo suficientes para el trabajo remoto profesional. La seguridad en Zacatecas es variable geográficamente. La capital y los municipios como Jerez, Sombrerete y Nochistlán son tranquilos con la violencia baja, donde puedes vivir sin el miedo constante. Pero debes evitar los municipios como Fresnillo o Valparaíso, que tienen los problemas serios de la violencia relacionada con los grupos criminales. La clave es investigar específicamente el municipio donde consideras comprar, verificando las estadísticas de los homicidios y consultando con los residentes locales sobre la situación real de la seguridad. Los trámites de compra son idénticos a Tlaxcala, verificando los títulos en el Registro Público de la Propiedad de Zacatecas, obteniendo los certificados de no adeudo y formalizando ante el notario. Los gastos notariales son similares entre 8,000 y 12,000 pesos. La inversión total en Zacatecas capital para el terreno de 250 metros cuadrados por 100,000 pesos más, la construcción de la casa básica de 60 metros cuadrados por 250,000 pesos más, los gastos notariales de 10,000 pesos suma 360,000 pesos. Es inversión ligeramente mayor que Tlaxcala, pero obtienes la ubicación en la ciudad patrimonio de la humanidad con la belleza arquitectónica incomparable. El trade-off es vivir en el estado con la economía débil, donde los empleos formales bien pagados son escasos. Entonces necesitas el trabajo remoto, la pensión o el negocio propio. La migración masiva hacia los Estados Unidos también significa que muchas familias están fragmentadas, con los miembros viviendo en ambos lados de la frontera, creando la dinámica social compleja de las comunidades sostenidas por las remesas, pero sin la presencia física de la generación en edad productiva. Número 3. Hidalgo, el estado ignorado. Entre los gigantes. Con los precios de Pueblo Hidalgo, tiene 3 millones de habitantes, siendo el estado geográficamente atrapado entre los gigantes. La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Veracruz, que absorben toda la atención económica y turística, dejando a Hidalgo como el estado olvidado donde los precios de los terrenos son ridículamente bajos considerando la proximidad a la capital nacional. Los terrenos en las ciudades de Hidalgo, como Pachuca, la capital, con 300,000 habitantes, Tulancingo, con 160,000, o Tula, con 100,000, cuestan entre 60,000 y 100,000 pesos por los lotes de 250 metros cuadrados, con los servicios completos en las colonias establecidas. En los municipios más pequeños como Actopan, Ixmiquilpan o Zimapán, los terrenos de 300 a 400 metros cuadrados cuestan 40,000 a 60,000 pesos. En las zonas rurales del Valle del Mezquital o la Sierra Gorda de Hidalgo, puedes comprar una hectárea por 100,000 a 150,000 pesos. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido.
¿O sigue ignorando que México tiene los estados completos donde puedes ser propietario sin esclavizarte con las deudas mientras te quejas que el sistema es injusto, sin explorar las opciones reales que existen para quien está dispuesto a salir de la zona de confort de las ciudades caras sobrevaloradas? La razón de los precios bajos es que Hidalgo nunca desarrolló la identidad económica propia fuerte. La economía se basa en la agricultura, la minería en declive y las maquiladoras en la zona industrial de Tizayuca, que emplea principalmente a los trabajadores del Estado de México. Entonces, los hidalguenses nativos tienen los empleos limitados. La percepción nacional es que Hidalgo es el estado de paso entre la Ciudad de México y Veracruz, sin los atractivos propios. Entonces, los jóvenes profesionales migran a la capital o el extranjero, dejando el mercado inmobiliario sin la demanda fuerte. Los vendedores incluyen los ejidatarios fraccionando las tierras agrícolas improductivas, las familias vendiendo las herencias para financiar la educación de los hijos en la Ciudad de México, y los desarrolladores con los inventarios de los fraccionamientos construidos durante el boom de los 2000 que quedaron parcialmente vendidos. Entonces liquidan los lotes restantes aceptando las pérdidas. La ventaja de Hidalgo es la ubicación geográfica estratégica. Pachuca está a hora y media de la Ciudad de México, por la autopista México-Pachuca. Entonces, puedes trabajar en la capital o trabajar remotamente viviendo en Hidalgo con el costo de vida fraccionario. Tulancingo está a 2 horas de la Ciudad de México y 1 hora de Puebla, entonces tienes el acceso fácil a 2 metrópolis grandes para las compras, los servicios especializados o el entretenimiento cuando lo necesites. El clima de Hidalgo varía por la geografía diversa. Pachuca y la región central tienen el clima templado fresco con las temperaturas entre 8 y 22 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas y los veranos templados. El Valle del Mezquital es más cálido seco, con las temperaturas entre 15 y 30 grados. La Huasteca hidalguense es tropical húmeda con el calor y la humedad altos. Puedes elegir el clima que prefieres dentro del mismo estado. Los servicios en las ciudades principales de Hidalgo son completos. Los hospitales generales, las clínicas del IMSS e ISSSTE, los hospitales privados en Pachuca, las universidades incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los supermercados de todas las cadenas y la infraestructura urbana funcional. El Internet de fibra óptica está disponible ampliamente en las ciudades con las velocidades adecuadas para el trabajo remoto. La seguridad en Hidalgo es generalmente buena, con la violencia baja en la mayoría de los municipios. Pachuca, Tulancingo y Tula son ciudades tranquilas donde puedes vivir sin el miedo extremo. Hay los problemas ocasionales de la delincuencia común, robos, asaltos, pero no la violencia del crimen organizado extrema que caracteriza a los estados como Guanajuato o Zacatecas en las zonas conflictivas. Los trámites son estándar verificando los títulos en el registro público de la propiedad de Hidalgo, obteniendo los certificados necesarios y formalizando ante el notario con los gastos de 8,000 a 12,000 pesos. La inversión total en Pachuca para el terreno de 250 metros cuadrados por 80,000 pesos más. La construcción de la casa básica de 60 metros cuadrados por 250,000 pesos más. Los gastos de 10,000 pesos suma 300. 40,000 pesos por la casa propia a hora y media de la Ciudad de México. Es la oportunidad de vivir cerca de la capital sin pagar los precios obscenos que la especulación urbana impuso en la metrópoli y los municipios conurbados del Estado de México. El trade-off es vivir en el estado que nacionalmente es percibido como aburrido, sin los atractivos y sin la importancia. Pero Hidalgo tiene los tesoros escondidos como los pueblos mineros coloniales de Real del Monte y Mineral del Chico. Las zonas arqueológicas de Tula con los atlantes impresionantes, los balnearios de aguas termales en Ixmiquilpan y la gastronomía única con los pastes heredados de los mineros ingleses. Es el estado que los turistas ignoran pero que ofrece la calidad de vida tranquila accesible para quien prioriza la economía sobre el prestigio. Número 2. Durango, el norte olvidado, con los terrenos que nadie compra.
Durango tiene 1.800.000 habitantes, siendo el estado del norte grande en territorio, pero pequeño en población, porque la mayor parte es el desierto de Chihuahua inhóspito. La capital Durango tiene 600.000 habitantes, siendo la ciudad funcional, pero completamente ignorada nacionalmente. Entonces, los terrenos se venden por los precios que parecen de los años 80. Los terrenos en Durango capital cuestan entre 70,000 y 120,000 pesos por los lotes de 300 metros cuadrados con todos los servicios en las colonias periféricas. En las ciudades más pequeñas como Gómez Palacio con 350,000 habitantes o Vicente Guerrero con 60,000, los terrenos de 300 a 400 metros cuadrados cuestan 50,000 a 80,000 pesos. En las zonas rurales, cerca de los pueblos con los servicios básicos, puedes comprar una hectárea por 80,000 a 120,000 pesos. La razón de los precios bajos es el aislamiento geográfico y la economía estancada. Durango está lejos de todo. 5 horas de Monterrey, 6 horas de Chihuahua, 8 horas de Guadalajara. Entonces, el comercio y la inversión no llegan fácilmente. La economía se basa en la minería en declive, la agricultura limitada por la sequía crónica y el turismo modesto que no genera suficientes empleos para retener a la población joven que migra a Monterrey, Guadalajara o los Estados Unidos. Los vendedores son los desarrolladores con los fraccionamientos construidos durante el boom minero de los 2000 cuando el precio del oro y la plata estaba alto. Entonces esperaban el crecimiento que nunca llegó cuando los precios de los metales cayeron y las minas redujeron las operaciones. También están las familias vendiendo las herencias porque los hijos viven en otras ciudades y no regresarán. La ventaja de Durango es la tranquilidad extrema y el costo de vida bajísimo. Es la ciudad de 600,000 habitantes que funciona como pueblo grande donde el tráfico es mínimo, la contaminación es inexistente y el ritmo de vida es relajado sin el estrés urbano. El centro histórico tiene la arquitectura colonial hermosa con la catedral barroca impresionante, los portales con los cafés tradicionales y el ambiente de provincia tranquilo. El clima de Durango es semiárido con las temperaturas agradables, la mayor parte del año entre 12 y 28 grados centígrados. Los inviernos son fríos con las heladas frecuentes, pero no extremos como Chihuahua. Los veranos son cálidos, secos, sin la humedad. Entonces ese es clima cómodo que no requiere el aire acondicionado constante ni la calefacción cara. Los servicios en Durango capital son completos para la ciudad de 600,000 habitantes. Los hospitales generales, las clínicas del IEMS e ISSSTE, los hospitales privados, las universidades incluyendo la Universidad Juárez del estado de Durango, los supermercados, los centros comerciales y toda la infraestructura urbana necesaria. El Internet de fibra óptica está disponible con las velocidades adecuadas. La seguridad en Durango es razonablemente buena. Aunque el estado tiene las zonas con los problemas de la violencia, especialmente en los municipios serranos, donde cultivan la marihuana y la amapola, la capital Durango y las ciudades principales como Gómez Palacio son tranquilas donde puedes vivir sin el miedo extremo. La tasa de homicidios es moderada no alta como Zacatecas o Guanajuato. Los trámites de compra son estándar con el registro público de la propiedad de Durango, los certificados de no adeudo y la formalización notarial con los gastos de 8,000 a 12,000 pesos. La inversión total en Durango capital para el terreno de 300 metros cuadrados por 90,000 pesos, más la construcción de la casa de 60 metros cuadrados por 250,000 pesos, más los gastos de 10,000 pesos, suma 350,000 pesos por la casa propia en la ciudad tranquila del norte con todos los servicios urbanos. El trade-off es vivir en el estado aislado donde los empleos formales son limitados. Entonces necesitas el trabajo remoto o la pensión. La sequía crónica también es el problema real que afecta el suministro del agua en las temporadas secas. Entonces debes verificar la disponibilidad del agua en el fraccionamiento específico donde consideras comprar. El invierno puede ser frío requiriendo la calefacción. Entonces, los costos de la electricidad o el gas suben durante diciembre a febrero. Número 1. Chiapas, el sur profundo, donde los terrenos cuestan lo que el mercado urbano cobra por el estacionamiento y llegamos al número 1. Chiapas,
El estado más pobre de México con 5.300.000 habitantes, donde la combinación del despoblamiento por la migración hacia los Estados Unidos, la economía agrícola de subsistencia, sin los empleos formales, y la marginación histórica del gobierno federal creó la situación donde los terrenos se venden por los precios tan bajos que parecen error de cálculo, pero son la realidad de la oferta sin la demanda en el mercado inmobiliario colapsado. Los terrenos en las ciudades de Chiapas como Tuxtla Gutiérrez, la capital con 600.000 habitantes, cuestan entre 60,000 y 100,000 pesos por los lotes de 250 a 300 metros cuadrados, con los servicios completos en las colonias periféricas. En San Cristóbal de las Casas, con 200,000 habitantes, que es el destino turístico, los terrenos en la periferia alejada del centro gentrificado cuestan 80,000 a 120,000 pesos. En las ciudades más pequeñas como Comitán con 150,000 habitantes, los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan 40,000 a 60,000 pesos. En las zonas rurales con el acceso a los caminos pavimentados, puedes comprar una hectárea por 50,000 a 100,000 pesos. La razón de los precios absurdamente bajos es la pobreza estructural de Chiapas. El estado tiene el PIB per cápita más bajo de México, la tasa de pobreza más alta, el acceso más limitado a los servicios básicos y la marginación histórica que el gobierno federal nunca corrigió efectivamente. La economía se basa en la agricultura de subsistencia del maíz y el frijol, el café en las regiones cafetaleras con los precios internacionales que no dejan las ganancias, y el turismo modesto en San Cristóbal y Palenque, que no genera suficientes empleos para la población. Los vendedores incluyen los campesinos vendiendo las parcelas agrícolas que ya no pueden trabajar porque los rendimientos no justifican el esfuerzo físico. Las familias indígenas, tzotziles, tzeltales, choles, vendiendo las tierras comunales para financiar la migración de los hijos a los Estados Unidos. Y los desarrolladores que construyeron los fraccionamientos esperando que la economía mejoraría, pero décadas después siguen con los inventarios sin vender, aceptando cualquier precio que recupere algo. La ventaja de Chiapas va más allá del precio ridículamente bajo. El estado tiene la belleza natural espectacular con las selvas tropicales, las cascadas impresionantes como el Chiflón y Agua Azul, los sitios arqueológicos mayas de Palenque y Bonampak, los lagos como Montebello y la laguna de Catazajá, y la biodiversidad que rivaliza con Costa Rica, pero sin los precios turísticos internacionales. Es uno de los estados más hermosos de México que permanece accesible porque el turismo masivo no lo descubrió completamente. El clima de Chiapas varía dramáticamente por la geografía. Tuxtla Gutiérrez en el Valle Central tiene el clima tropical cálido con las temperaturas entre 25 y 35 grados centígrados todo el año. El calor intenso que requiere el ventilador o el aire acondicionado. San Cristóbal de las Casas, a 2,000 metros de elevación, tiene el clima templado fresco, con las temperaturas entre 12 y 23 grados centígrados, los inviernos fríos con las heladas y los veranos templados perfectos. La costa chiapaneca es tropical húmeda con el calor y la humedad extremos. Puedes elegir el clima que prefieres dentro del mismo estado. Los servicios en las ciudades principales son adecuados. Tuxtla Gutiérrez tiene los hospitales generales, las clínicas del IMSS e ISSSTE, los hospitales privados, las universidades incluyendo la Universidad Autónoma de Chiapas, los supermercados de las cadenas nacionales y la infraestructura urbana básica. San Cristóbal tiene los servicios turísticos desarrollados con los hoteles, los restaurantes y el ambiente cosmopolita creado por los expatriados extranjeros y los turistas nacionales. El Internet está disponible con la fibra óptica en las ciudades principales y el Internet satelital en las zonas rurales. La seguridad en Chiapas requiere el análisis matizado. Las ciudades como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal son tranquilas con la violencia baja, donde puedes vivir normalmente. Pero hay las zonas del estado con los conflictos territoriales entre las comunidades, los bloqueos de las carreteras por los grupos sociales demandando las mejoras, y la presencia del crimen organizado en las rutas de la migración hacia los Estados Unidos. La clave es investigar específicamente el municipio donde consideras comprar consultando con los residentes locales sobre la situación real.
Los trámites de compra en Chiapas requieren la atención especial porque muchas tierras son ejidales o comunales con los títulos diferentes de la propiedad privada. Necesitas verificar que el terreno tiene el título de propiedad privada inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Chiapas. No solo el certificado parcelario ejidal que tiene las restricciones diferentes. Los gastos notariales son estándar entre 8,000 y 12,000 pesos. La inversión total en Tuxtla Gutiérrez para el terreno de 250 metros cuadrados por 70,000 pesos más la construcción de la casa básica de 60 metros cuadrados por 250,000 pesos usando los materiales locales y la mano de obra, que es más barata que en el norte, más los gastos de 10,000 pesos, suma 330,000 pesos por la casa propia en la capital del estado, más hermoso naturalmente de México. El trade-off es vivir en el estado más pobre con los servicios públicos deficientes en las áreas rurales, la infraestructura de las carreteras en mal estado en muchos municipios y los empleos formales escasísimos. Entonces, absolutamente necesitas el trabajo remoto, la pensión o el negocio propio que no depende de la economía local. La burocracia puede ser más complicada que en los estados del norte porque Chiapas tiene los niveles altos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental, entonces los trámites pueden tardar más de lo normal. Pero si puedes generar los ingresos independientes, tolerar la burocracia ocasional y apreciar la belleza natural sobre la eficiencia urbana, Chiapas ofrece la oportunidad de vivir en el paraíso tropical con el costo ridículamente bajo que permite la calidad de vida imposible de lograr en las ciudades caras del norte, donde tu mismo ingreso te convierte en pobre urbano luchando por sobrevivir, mientras en Chiapas vives con la dignidad económica que tu trabajo merece. Muy bien. Ahora que conoces los 5 estados donde la tierra está ridículamente barata, entiendes que el acceso a la propiedad en México no es imposible como el sistema te quiere hacer creer, sino cuestión de estar dispuesto a vivir en los lugares que la narrativa nacional desprecia, pero que ofrecen las oportunidades reales para los mexicanos trabajadores que fueron expulsados del mercado inmobiliario urbano por la especulación descontrolada. Estos estados tienen los problemas reales. Las economías débiles, el aislamiento geográfico, los servicios deficientes en algunos casos, pero también tienen las ventajas enormes de los precios accesibles, la tranquilidad, la belleza natural y las comunidades donde todavía es posible vivir con la dignidad económica sin esclavizarte con las deudas. La decisión de mudarte a estos estados es personal pesando los factores múltiples. Si tu trabajo es remoto, tu pensión es garantizada. O tienes el negocio propio que no depende de la ubicación geográfica. Entonces la economía local débil no te afecta directamente. Si valoras la tranquilidad, la naturaleza y el costo de vida bajo sobre la vida urbana, el entretenimiento comercial y el prestigio social de vivir en la ciudad importante, entonces estos estados son la opción perfecta. Si tienes la familia en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, y la proximidad es crucial, entonces necesitas evaluar las distancias y los costos de los viajes frecuentes. Suscríbete al canal porque seguiremos explorando las oportunidades reales de la vivienda accesible en México que existen para los mexicanos trabajadores, no solo para los inversionistas extranjeros y los especuladores que arruinaron el mercado inmobiliario de las ciudades. Dale like si aprendiste que ser propietario en México es posible sin heredar la fortuna ni vender el alma al banco. Y estate atento porque en los próximos videos hablaremos de cómo construir la casa con 250,000 pesos usando los materiales locales, cómo financiar la compra sin los bancos usando las tandas y los préstamos familiares, y cómo verificar que el título de propiedad es legítimo, evitando los fraudes que destruyen los ahorros de toda la vida. Nos vemos, compa. Y que tu búsqueda de la casa propia termine en el éxito, no en la frustración de creer que el sistema diseñado para excluirte es la única realidad posible cuando México tiene los espacios esperando a quien se atreva a reclamarlos.